Muy buenas noches, somos Sobre Ruedas Radio, la voz de Talcahuano. ¿Cómo están ustedes? El frío nos está, bueno, a los que llevamos mucho tiempo en esta tierra y han pasado muchas lunas bajo el agua, bajo el puente, sentimos este frío, po. Como que de repente algunos amigos me dicen, ¿y andáis con matapasiones? Sí, a veces me pongo matapasiones. Y de repente me acuerdo que quiero ser, y me viene el frío y tenemos que abrigarnos un poco más. Todos nosotros estamos pasando por periodos así. Debe ser porque estamos más en la casa, porque nos cuesta salir a la calle y cuando salimos nos pilla el frío, o de repente, así la cosa. La semana pasada estábamos hablando y de nuevo vamos a reiterar. Esta semana es una semana muy que se van a decidir muchas cosas. El día de hoy el presidente le hicieron un veto, porque él mandó nuevamente la ley sobre el pago de el agua, la luz y otras cosas del internet y el teléfono que fueran en este momento que la compañía no cobraran. Y el presidente hizo unos vetos, pero no fue aceptado el veto, lo que es los gastos básicos. Y tiene que volver atrás esta semana a saber, y también el 10% de la AFP, que también se va a ver en la Cámara de Diputados y después va a pasar a la Cámara del Senado, donde se va a ver si realmente vamos a tener esa opción, una semana políticamente muy, y muy decidida, donde se van a decidir muchas cosas para nosotros, para el pueblo, para la gente que vivimos el día a día, que necesitamos un salvavidas o algo para poder salir tranquilamente en lo que es la parte económica. Sabemos lo que está sucediendo y sabemos lo que va a suceder si no hay ayuda de otros medios. Le recordamos a usted que Sobre Ruedas Radio está ya en las plataformas digitales de YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Ahí usted nos puede ubicar. La entrevista del día de hoy también va a estar en YouTube, y todas las entrevistas que hemos tenido cada día se van subiendo y usted la puede ver o compartirla en su Facebook y verla también en nuestro Facebook, el mío y el de Sobre Ruedas. El día de hoy vamos a conversar con un personaje que ha hecho historia en Talcahuano y también en Hualpén. Una persona que marcó un inicio de algo y que el día de hoy tiene las consecuencias de lo que ha sucedido. Una persona que luchó para que llegara la democracia en nuestro país y se la jugó. Gracias a él y muchas otras personas más, tenemos lo que hoy es la democracia. Mala, buena, pero tenemos una democracia donde el régimen militar quedó atrás. ¿Cómo más lo podíamos presentar? Una gran persona, un gran amigo, y por lo tanto merece mi respeto y va a siempre tenerlo. El día de hoy vamos a conversar con don Marcelo Rivera Arancibia. ¿Cómo está don Marcelo Rivera Arancibia? Tanto tiempo sin verlo. Muy bien, pues David, muy bien, un abrazo grande a la distancia para ti, para tu familia, para tus hijos, y obviamente un abrazo a través tuyo a todos nuestros amigos choreros y choreras que te sintonizan a través de estos medios. Por supuesto. Siempre yo nunca he hecho una separación entre Hualpén y Talcahuano, porque para mí somos uno solo. Porque si hago la separación me voy a acordarme al tiro de cuando se dividió ahí en Alemania, el oeste y el Golondrina, oeste, y aquí lo que nos separa a nosotros, nos separa la golondrina, y allá a los alemanes los separaba un muro. Así es. Y para mí, y muchas familias quedaron en un lado y otras familias en el otro lado, y hubieron. Y aquí es lo mismo, muchos se separaron aquí, la raya imaginaria que es la golondrina, y para mí no, porque muchos familiares, muchos amigos se quedaron en Hualpén, y algunos, como dicen, ya no somos nada. No, sí somos primos, cercanos, pero somos algo más que esta cosa relacionada con esta comuna. Y por lo tanto, a mí Hualpén y Talcahuano somos uno solo y seguimos siendo uno solo. Don Marcelo Rivera, el año 78, 79, ¿dónde se encontraba usted? Conversemos. Bueno, el año 78, 79, a 5 años del gobierno militar,
yo me encontraba trabajando en La Vega. eh, Empecé muy cabro a trabajar prácticamente casi a los 10 años, ayudando a mi familia. Tenía como 10 años para el golpe militar y por lo tanto éramos 5 hermanos, había que ayudar. Empecé cuidando autos fuera del mercado de Concepción y después me fui a trabajar a La Vega, que estaba en Cabo Policán en ese entonces, y de ahí fue trasladada acá a Lorenzo Arena. Ya, Y fueron los años donde me empezó a picar el bichito social, político, los años en donde no entendía mucho qué es lo que pasaba porque no venía de una familia eminentemente política, pero creo que la rebeldía política la ya, empecé a manifestar en esas épocas más o menos. De hecho, los primeros comedores populares que se armaron en Hualpén, en el Hualpencillo de esa época, los organizamos nosotros. Me acuerdo en ese entonces del cura Pedro Yamilet, qué sé yo, en la población del Triángulo armamos todo lo que fueron los taperos de Maú, una clínica para niños desnutridos, y empezamos a trabajar desde el año 78-79, me acuerdo, con apoyo ya. de la Iglesia Católica en la época. Por lo Pero ¿quién tanto, era el político? Oye, Marcelo, perdón, ¿quién era el político? Porque siempre tiene que haber hasta un político medio pesado de estas de ustedes, de estas cosas que está armando. ¿Se mira, acuerdan de alguno, no? es que de primera, en esos años era difícil hacer política y prácticamente está Ya, estrictamente prohibido hablar de política. Y los viejos nuestros estaban cagados de miedo, entonces no nos inculcaban ni nos hablaban nada cívico. Y por lo tanto, todo lo que tú podías tratar de buscar, lo tenías que hacer por fuera. Y en eso yo tuve muchas inquietudes, el por qué militares en la calle, el por qué en esos tiempos se pescaban a jóvenes ya mayores que uno, que usaban el pelo largo, se les cortaba el pelo en plena calle, se les bajaba de las micros, allanamiento. Entonces tú como adolescente, inquieto, te empiezas a preguntar, bueno, pero ¿por qué esto? Y a veces preguntabas en la casa y en la casa mi papá decía, bueno, aquí no se habla de política, en Chile está prohibido, así que no se habla de nada. Y por lo tanto empezáis a buscar información por fuera, en la periferia, y al empezar a buscar información también empiezas a buscar libros y empiezas a tratar de buscar cosas, el por qué, esa cosa del por qué y te empiezas a dar cuenta de que había que había existido un golpe de Estado y que los militares llegaron por las armas y que se tenían que imponer ciertas cosas. Y por lo tanto, frente a eso, yo creo que empezó una rebelión en mí. Me empecé a rebelar desde 12 años, 13 años, organizando en la población los aniversarios, organizando los partidos de fútbol de la población entre los solteros y los casados, organizando los carnavales. Entonces, me empecé como a cada día a meter más en todo lo que era. En ese tiempo no tenía nombre, pero después con los años, cuando uno ya va adquiriendo cierta madurez política y ya empieza a tomar un compromiso mayor, a lo que se llamaba la recomposición del tejido social, porque ya teníamos en ese entonces dirigentes designados por el general Pinochet a través del decreto 349, que fue la única ley que no se derogó, la 18.860, que era la ley de juntas de vecinos, en donde Chile tenía más o menos alrededor de 5.700 juntas de vecinos a lo largo y ancho de Chile. Pinochet no derogó la ley, lo que hizo es que no se eligieran los presidentes de manera democrática como se eligen hoy día, y al presidente de la Junta de Vecinos lo designaba a él bajo un decreto que era el 349. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de todo eso, empezamos a sumar jóvenes de la misma edad de uno, y empezar a tratar de decirle al dictador, mira, aquí en la población no mandas tú, mandamos nosotros. Y en eso se reflejó en las paredes. No sé si alguien podrá acordarte de mi generación, que empezábamos a rayar una R con, una, con un círculo de resistencia.
pero era una cosa que no tenía contenido para nosotros, o sea, lo hacíamos por una cuestión que la habíamos visto en otros lados y se empezó a copiar. Y por ahí, por el año 80 más o menos, me toca cruzarme en Santiago con un amigo que era amigo de mi familia. Y este amigo había sido del MAPU, me acuerdo, cuando nosotros éramos chicos. Y con la elección de Óscar Guillermo Garretón en el año 72 como diputado por la provincia de Concepción, Óscar Guillermo Garretón había estado en la toma de terreno de nosotros. Y me acordaba un poco de lo que era el MAPU. Y en ese contexto traté de buscar literatura del MAPU, preguntándole a este amigo mío, y obviamente que de manera muy clandestina, muy escondida, me entrega algunos folletos, algunas cuestiones sobre los principios fundacionales del MAPU que había surgido el año 69, de una ala rebelde de la democracia cristiana para sumarse esta ala rebelde de la democracia rebelde encabezada por Enrique Correa, José Antonio Vera Gallo, José Miguel Insulza y muchos otros más, por nombrar algunos, para ser parte del gobierno del presidente Allende. Y este partido era un movimiento de acción popular unitario, pero era un movimiento, fíjate, con una cuestión bien especial, porque en ese tiempo se hablaba del protagonismo popular. Hoy día hoy día tú le dices la participación ciudadana. Y en ese tiempo, los ciudadanos o el mundo popular tenía que ser artífice, articulador de sus propias reivindicaciones. Y en ese contexto empecé como a estudiar y no me entusiasmó ni el Partido Comunista, ni el partido más tradicional socialista o la democracia cristiana o partidos tradicionales de la época, sino que me empieza a entusiasmar y a seducir mucho los principios y los valores del MAPU, que era un partido de cuadros políticos y que para ser parte de ese partido había que estudiar, había que leer mucho para poder ser un cuadro político. Por lo tanto, en el MAPU bastaban 4, que era una célula, para poder ser parte del partido. Y yo me vine con la misión desde Santiago de tratar de, junto a otros, articular el MAPU de un Talcahuano, y que de hecho fue un partido muy fuerte en la comuna de Talcahuano, con cuadros muy valiosos, y logramos en ese tiempo, ya en la década de los 80, ser actor relevante, protagónico, con 16, 17 años más o menos yo, en lo que eran los comités de allegados, en lo que eran las ollas comunes, en lo que eran las reivindicaciones más sentidas que la dictadura iba dejando a través del mandato que ellos estaban dirigiendo, porque realmente la crisis del 80 fue una crisis similar a la que podemos estar viviendo hoy día, una crisis salvaje, y que empieza el desmantelamiento completo del Estado de Chile, a traspasarse a manos privadas, y por lo tanto todo el aparato productivo chileno empieza hoy día a ser de quienes empiezan a surgir los nuevos ricos, si así ponerle, los que hoy día están reinando en nuestra economía nacional. Y por lo tanto, desde ahí ya empieza todo lo que significó los movimientos sociales, la resistencia popular, armamos el OPH, me acuerdo, con gente del Partido Comunista, con gente del Partido Socialista, con el mundo de izquierda, con un mundo que está en oposición al gobierno militar de la época. Y eso creo que marca un antes y un después en lo que fue mi vida de adolescente y obviamente juvenil, desde la década de los 80, 79, 80, que luchamos para que, incansablemente, para que el dictador se pueda ir, y eso lo logramos el 5 de octubre. Algunos creíamos en que el dictador no iba a haber otra manera de echarlo que a través de las armas, jóvenes como yo. Otros pensábamos que sí, efectivamente se podía ir por la vía democrática, y optamos algunos, los que decidimos no meternos ni al Lautaro, ni meternos al frente, ni meternos a la contestataria dura, decidimos atacarlo a través de lo que eran las organizaciones y fortalecer las mismas para poder hacer el Chile que hoy día tenemos. Cuando tú defines el término democracia, la democracia no es un sistema perfecto.
es el menos malo. ¿Ah? Pero entre dictadura proletaria y dictadura comunista, para ponerle un sello que la gente lo dice, que no necesariamente tiene que ser comunista, pero por una dictadura de la mano izquierda o de la mano derecha, las dos dictaduras son malas. Los extremos siempre van a ser malos. Por lo tanto, el sistema democrático te permite hoy día patalear, y si la gente se educa y la gente se forma, se informa bien, perfectamente podríamos tener mejores gobernantes. En ese periodo del 78 al 80, 82, 83, hubieron bastantes personajes que junto a usted se organizaban y hacían lo que se vio en esa época. Algunos famosos que todavía están vivos en la política y algunos que se han ido, Marcelo. Bueno, como todo, pues yo creo que nosotros vamos marcando hitos en nuestras vidas, y como generación, yo te digo, llevo más de 35 años metido en política, y claro, fuimos teniendo amigos. Yo llegué muy joven a ser parte de la Comisión Política del MAPU, llegué muy joven a ser parte de la Dirección Regional del MAPU, Dirección y Comisión Política Clandestina en esa época. Y obviamente que fuimos haciendo alianzas, amistades, y una amistad muy estrecha, muy grande, que fue con quien nos representó por la zona cuando llega la democracia, que era Víctor Barrueto, que lo elegimos, me acuerdo, en un congreso del MAPU, en clandestinidad, lo elegimos como nuestro secretario general del partido, y Barrueto le da un impulso distinto. En ese tiempo se hablaba de que la política, de acuerdo al diseño electoral, de las reglas del juego que haya hecho Jaime Guzmán, iba a ser de perros grandes, por lo tanto los partidos chicos no tenían nada mucho que hacer. Y ahí, en ese contexto, el MAPU vive una transición en que si dejaba sus banderas, las guardaba y era parte de un colectivo mayor. Algunos se fueron a lo que fue el Partido Socialista. Dentro del Partido Socialista habían una cantidad de fracciones que tuvieron que diluirse, y tratar de formar un solo colectivo, porque las tendencias eran muy fuertes dentro del Partido Socialista. Ya incluso entre ellos armaron un bloque socialista, y nosotros que apostábamos por principios socialdemócratas, fuimos parte de esa convergencia. Y obviamente yo también llegué a ser el encargado nacional de pobladores del Partido Socialista dentro de esta negociación, parte de su comité central del Partido Socialista, y fui parte de la UJS, que es la Unión de Jóvenes Socialistas, que en ese tiempo la presidía Alejandro Navarro, en el cual me tocó fuimos parte de ese colectivo. Entonces, en ese contexto la historia eh, fue entretenida. Bueno, esto no fue todo a dulce y gracia. Yo creo, de por medio, el año 86 caigo preso, la dictadura fue bastante cruel, persiguieron a muchos amigos míos, hubieron bajas, porque en ese tiempo, para poder hablar y hacer política, obviamente que se mataba, se torturaba y se pegaba. Entonces, para quienes vivimos la generación de los 80, que gozamos con los prisioneros, que gozamos con cosas tan simples, esa generación fue una generación muy castigada, que es la generación que hoy día está entre los 55, 50, 60 años. Y es una generación que ve con mucha tristeza todo lo que se hizo para recuperar la democracia, y no darnos cuenta lo que logramos en 25 años a agudizar un modelo que hoy día nos tiene como nos tiene, que nos hicieron creer que éramos los jaguares de América Latina, y no están así. Por lo tanto, esta relación, como te decía, con Víctor, fue una relación que a él le permite ser diputado por 3 periodos, por Talcahuano, por el Distrito 43. En ese tiempo también del MAPU era Gastón Saavedra, en la región, y así varios cuadros políticos, yo diría, connotados, ¿ah? Y con quienes tengo gratos recuerdos. Eso significó de que hubo la alianza de ustedes y llegó Ricardo Lago y los reunió a ustedes, lo dijo, ya, vengan para acá, chiquillos, formemos un gran partido que se llamó Partido por la Democracia, para poder luchar
fielmente fuera con los otros partidos para el sí y el no en esa época, me imagino. ¿Cómo fue esa Bueno, mira, relación para llegar en al el año PPD? 80, en el año 87, 88, se empieza a gestar, se empieza a revisar de una manera distinta la Constitución del 80. Se empieza a ver con otros ojos la Constitución del 80. Si bien es cierto, ya no hayan hecho papá Oscar, nos hayan metido el dedo en el ojo en el plebiscito del 80 para validar la Constitución, en esa misma Constitución impuesta con fraude, permitía una salida del general. Lo que yo creo es que nunca pensó el general Pinochet que podía entregar el poder a través de la vía que se generó, porque también había un grupo opositores muy responsables, o sea, el Guatón Correa, Óscar Guillermo Garretón, el mismo Ricardo Lago, Barrueto, o se arma una alianza que se llamó la Alianza de los 24, de todos los partidos, y todos los juristas de oposición al régimen dicen, mira, sabes que podemos ganar con un lápiz y en una urna, se puede ganar. Y obviamente que había un pueblo cansado, y logramos ser partícipes de lo que fue el plebiscito. Algunos entramos al plebiscito, y para entrar a ese plebiscito había que crear un partido instrumental porque los partidos tradicionales eran todos ilegales en ese momento. No había partido legal y por lo tanto había que entrar lo que le llamábamos nosotros como jóvenes revolucionarios de la época, había que entrar al juego de la burguesía, si se podía decir. Y por lo tanto entramos a la cancha a jugar y nos metimos a jugar en esa cancha. Y para poder meternos a esa cancha teníamos que armar un partido instrumental que fuera capaz de cuidar los votos a lo largo y ancho de Chile con 20.000 apoderados, porque al gobierno militar se le tenía desconfianza. Nosotros pensábamos y creíamos que en ese plebiscito, si dejábamos las urnas solas, obviamente que nos iban a poder hacer fraude de nuevo. Pero también las condiciones con respecto al plebiscito del 80 era distinta, porque aquí se permitió una oposición y se permitió una franja electoral. Y en esa franja electoral fue clave su jingle, fue clave los testimonios que se entregaron ahí, y que eso cada día más nos sentíamos orgullosos. La gente común y corriente se ponía una chapa del no en el pecho y trataba de mostrarle y se sentía orgulloso con eso. Y con eso estábamos prácticamente desmoralizando a la burguesía, estábamos desmoralizando a quienes estuvieran por el sí. Y ojo, que en esto yo siento y creo que algunos de los amigos nuestros que no tenían confianza, sobre todo los jóvenes de mi generación, estuvieron con el no hasta vencer. Entonces, habían dos tipos de no. El no que nosotros entrábamos al regla de juego y le costó mucho a la izquierda más dura, de poder definirse por el no. Tuvimos que convencernos, algunos nos llamaron de traidores, pero al final tomaron una decisión política de entrar al juego y entraron con una consigna que era el no hasta vencer. Yo me quedé en el no hasta vencer, porque si no hacían trampa, yo creo que en Chile ya no había nada más que hacer. O sea, si la dictadura desconocía esa noche del 5 de octubre el triunfo del no, yo creo que ya en Chile no teníamos nada más que hacer, y aquí era la vida o la muerte, ¿no? Entonces, creo que fue súper emocionante. Hay muchos testimonios de amigos nuestros que entre las 8 de la noche, cuando empiezan a darse los primeros cómputos, hasta la 1 de la mañana, qué sé yo, no hallábamos qué hacer. Algunos ya estábamos conversando con la iglesia estaba conversando con otros, a ver si lo sacaban. Algunos ya habíamos tomado la decisión política de quedarnos, de dar la pelea, ya no quedaba nada más que hacer. Si es que esa noche lo desconocíamos porque sabíamos que habíamos dado la cara para enfrentar el no,
y que la represión, estos 110.000 efectivos de la CNI que tenía el Mamo Contreras a su disposición, iba a ir a la casa con todo contra nosotros. Y por lo tanto, ya no había nada mucho que esperar en eso. Y por lo tanto, fueron horas de mucha incertidumbre que, contado hoy día, los jóvenes que pueden estar viendo este canal, a lo mejor piensan que son cosas de viejo ya, pero costó y va a costar a la generación que hoy día está peleando para tener un Chile mejor, le va a costar. Las peleas son distintas hoy día. En esos años no teníamos esto, que podíamos comunicarnos, en esos años no había celular, había un celular grande, que era el primero que había salido, que pesaba como 7 kilos, y tenía teléfono de casa, y teníais que ser capaz de comunicar lo que estabas haciendo a través de panfletos, de muralla. Entonces, el sistema de coordinación nos costaba mucho más y por lo tanto era mucho más desgastador. Hubiésemos tenido estas herramientas en esa época, obviamente que las cosas habrían sido mucho más simples, simple para pillarnos y simple también para poder hacer las cosas, porque también esto de una u otra manera es para bien y para mal. Entonces, en ese contexto creo que fue una bonita experiencia, que si tú me preguntas si la volvería a vivir si tuviera la misma edad, no sé, yo lo dudaría, porque en esto también se postergan muchas cosas personales. Y en ese contexto, la gente que puede estar viendo el canal, nosotros armamos, no sé, yo trabajé con más de 45 comités de allegados en toda la comuna de Talcahuano, incluyendo Hualpén, fui presidente regional del Comando Unitario de Pobladores, después presidente nacional, anduvimos por todo Chile recorriendo para democratizar las juntas de vecinos, después que ganó el no, las 7.500 juntas de vecinos a lo largo y ancho de Chile. En Talcahuano nos tocó pelear para quitarle la Junta de la Unión Comunal a don Andrés Moreno, me acuerdo, que estaba de presidente, era un presidente designado. Democratizamos las juntas de vecinos de los cerros, de Talcahuano Centro, de Hualpén, de Medio Camino, de todo el sector de Niavisur, Higuera. Entonces, al final logramos ser mayoría y empezamos a reconstruir el tejido social una vez ganado el no, y obviamente después ya ganamos con la elección de Elwin. Marcelo, ¿qué piensas tú cuando de repente la juventud que no vivió este sistema, nos estás contando en breve, pero me imagino la historia, yo la viví también, que de repente comentas cosas tan livianamente y dices, no, si aquí es que todas esas cosas. ¿Qué es lo que te recuerda tú eso? Que el joven rápidamente te descalifica, que no entiende que para poder tener lo que tenemos ahora, aunque sea malo o bueno, murieron gente fue torturada, gente fue asesinada, es decir, desaparecido. ¿Qué le dice a ese joven que fácilmente te insulta y no entiende que para poder llegar a lo que tenemos ahora, hubieron personas que se sacrificaron, ellos y su familia? Es parte de la historia, entonces uno va quedando en la historia. Ahora yo creo que los jóvenes, obviamente que tienen que tener una visión mucho más responsable del tipo de sociedad que pretenden construir y no dejarse engañar ni dominar por lo que es la televisión, por lo que es los moles, por lo que es todo. O sea, también tienes tú que tener tu propia identidad. O sea, uno fácilmente, yo podría haber, no sé, haberme dedicado a trabajar en La Vega, estudiar, haber sido un profesional a lo mejor y indiferente a todo lo que pueda pasar. Y no me ocurrió eso. Entonces, para poder tratar de hacer un aporte, tuve que tener la capacidad, junto a muchos otros, de estudiar, de leer, de poder saber qué es lo que estaba pasando en este país y desde ahí tratar de poder hacer una propuesta de cambio. Pero tú no puedes pretender hacer un cambio por cambiar. Entonces hoy día, claro, tenemos una sociedad que si bien es cierto, tuvo muchos costos para tener la democracia que tenemos, yo creo que no es la democracia más sana. Entonces hoy día nos estamos dando cuenta de que muchos de nuestros amigos, nuestros políticos, nuestras estructuras,
no sé si fueron necios, poco preparados, si hubo mala intención, pero lo concreto es que fuimos construyendo una sociedad que se nos escapó de las manos con los eslóganes que diferentes candidatos nosotros apoyamos. O sea, el gana la gente, qué sé yo, Chile contigo. O sea, un montón de eslogan que los lideró en su momento Elwin, los lideró en la transición Frei, Lago, Bachelet, y no fuimos capaces de entender de que muchas veces lo dije yo en los programas, qué sé yo, en el tablón, en programas de televisión, de que aquí había que hacerle ajustes al modelo. Este modelo tarde o temprano iba a colapsar. Y lo más terrible de todo es que ni el presidente Piñera ni sus amigos se logran dar cuenta que ellos mismos están jugando con la plata del pan si no son capaces de ser más flexibles frente al modelo que quieren imponernos y convencernos de que es el descueve, que es la raja. Y eso no es así. O sea, tú hablabas al comienzo de este programa sobre el tema del no pago, el congelamiento de los pagos de la luz. Pero si tú vas al directorio de Enel o vas a los directorios de estas grandes compañías que suministran todo lo que es la electricidad y las telecomunicaciones, son todos capitales españoles, son todos capitales extranjeros, sus gerentes son, ellos vienen solamente a buscar plata. O sea, si los españoles hace 540 años atrás llegaron con caballos, qué sé yo, matando a nuestros indígenas para quitarles el oro, para llevarles toda su riqueza, hoy día los españoles de manera moderna vuelven a invadirnos y llevándose todo, pero todo lo que este país tiene, que es el sudor, el sacrificio de mucha gente que ha trabajado toda una vida para ganarse 300, 130 lucas cuando terminan siendo jubilados. Y eso nosotros no fuimos capaces, y ahí me hago una autocrítica, no fuimos capaces como coalición, como concertación, como nueva mayoría, de poder decir, basta, está bueno. Y creo que hoy día, por primera vez, los jóvenes a través de las redes sociales, estos jóvenes que tienen 30 años, 40 años, de clase media y que hasta hace un tiempo atrás ya se creían parte de la élite y que podían ir al mall, qué sé yo, tener todo, pero todo endeudado, todo endeudado. Entonces, estos jóvenes hoy día se empiezan a dar cuenta de que están viviendo en un país de burbuja y que hay que aterrizar y que hay que volver a aterrizar y que hay que volver a hacer una correlación de fuerza de mayoría para poder hacer una transformación social, económica y política de fondo en este país. Y eso creo que la juventud tiene que estudiarlo. Aquí no basta con el bullying, no basta con echarle la eleva al otro, no basta con pelear entre nosotros. Aquí lo que tenemos que hacer es tratar de mirar el tipo de país que queremos ya para nuestros nietos, cuando nuestros recursos naturales se están acabando, cuando cada día más nuestros insumos, el Internet tiene que llegar a ser un bien democrático, un bien gratuito. El Internet no puede seguir vendiéndose. Y así muchos servicios que hoy día la modernidad de por sí te los tiene que dar. Entonces, en ese contexto yo siento y creo de que tenemos, y tengo la esperanza que tenemos una juventud que va a poder reflexionar al calor de todos estos debates. O sea, yo creo que nunca en la vida, durante estos últimos 30, 40 años, se había hablado tanto, tanto de política desde el estallido social y hoy día en el confinamiento que llevamos ya, vamos a cumplir casi 5 meses. Creo que la gente ha hablado de política, habla de los temas económicos, ya no les meten el dedo en la boca. Entonces, en ese contexto, hoy día siento que lo que dice la última encuesta académica que salió, no sé, ayer o antes de ayer, en donde el presidente Piñera llega como uno de los presidentes más bajos en la aprobación, es precisamente por el narcisismo que él tiene, esta cosa de querer, no sé, estar en todo, liderar en todo, meterse en todo y no ser uno el primero entre un colectivo que él tiene de ministro y poder tratar que en esta pandemia tratar de olvidarse de que él puede ganar plata junto con sus amigos. Y aquí la gente está dando cuenta de eso.
Y eso tiene que tener una respuesta. Ahora, la respuesta no es a través del agua pura, no es a través del guapo, ni del choro, ni de la grosería. La propuesta tiene que ser a través de que, ojalá, en nuestras poblaciones puedan salir ingenieros civiles industriales, puedan salir economistas, puedan salir abogados, buenos profesionales, que sean capaces de poder defender su clase, su origen, y desde ahí armar nuestros cuadros políticos para futuros que sean capaces de poder liderar este país. A nosotros, yo ya no tengo nada mucho que mirar para arriba, porque ya Vitar se fue, a los líderes que yo miraba para arriba, ya se están yendo. Entonces, también a uno le toca una cuota de responsabilidad de tratar de dejar mensaje a los que vienen detrás de uno, porque son ellos los que van a tener que trabajar el día de mañana cuando uno ya se retira a los cuarteles de invierno como político, o como persona, como ciudadano, y ya la edad lo pilló y tiene que asumir la responsabilidad de tener una vejez digna. Para eso, ojalá tengamos jóvenes que vienen detrás nuestro que sean capaces de luchar por un Chile distinto. Hay muchas juventudes que se han destacado después del estallido social y que están demostrando que son capaces. Pero igual le falta historia, porque para poder atacar algo tenés que saber historia, tenés que saber, como dices tú, estudiar, aprender el sistema en que estamos viviendo para poder luchar con el mismo sistema, como lo hicieron ustedes en ese periodo para ganar el sí y el no. Tuvieron que adaptarse al sistema que puso el dictador en ese tiempo, el régimen militar, y el día de hoy los jóvenes que si quieren ser líder y llegar a ser parte, tienen que aprender y bailar con el sistema hasta poder lograr el objetivo de ganar el apruebo, de poder ser postulante a una nueva constitución y también ser la nueva generación en política, ¿o no? Bueno, yo lo que creo es que sí, a ver, yo a lo mejor fui parte de una generación, yo diría, muy, muy afortunada, ¿ah? Muy Ya. afortunada. ¿Y por qué afortunada? Porque fui parte de una generación que tuvo buenos líderes, buenos profesores. Fui parte de una generación en donde no teníamos esta facilidad del Internet ni la globalización de las comunicaciones. Fui parte de una generación que había que estudiar, que había que leer libros. Entonces, si querías saber de materialismo histórico, si querías saber de Marx, si querías conocer a Engels, si querías conocer a Lenin, si querías conocer el pensamiento de Neruda, en la cultura o de la Violeta, tenías que leerlo. ¿Ah? Tenías que leerlo. Hoy día los jóvenes no leen prácticamente. Entonces te quedas con cosas muy básicas. Y dentro de lo básico, tú tienes una formación en la derecha que es distinta. Ellos forman cuadros políticos. ¿Ah? Ellos forman cuadros políticos para defender sus intereses. O sea, si tú le preguntas a un joven de Vitacura, o Las Condes, o Providencia, si se va a levantar a votar, él te dice que sí, él va a ir a votar. Y si tú le preguntas a un joven de la población si va a ir a votar, no va a votar. Entonces, el joven de Vitacura se levanta a votar para defender los privilegios que la sociedad le entrega. Porque el día que no se levante a votar y se levanta él con el amigo, con el otro amigo, son 3, y en la población se levantan los 10 que no quieren ir, le va a ganar estos 10. Si eso es lo que nos pasa hoy día, que los jóvenes agarraron por modernidad de no ser parte de un sistema cívico. Si la democracia no es perfecta, es la menos mala, pero el joven puede elegir, el joven puede ser capaz de decir este gallo se va para la casa o se queda. El joven puede pedir hoy día, con todo el acceso que tiene a las comunicaciones, puede pedir una mayor información si se lo están metiendo por el ojo o el político se lo está engañando, no, porque es inconcebible de repente que en nuestros sectores populares, en nuestras poblaciones de clase media, gente humilde, de repente candidatos de derecha paseándose como Pedro por su casa. Y estos candidatos de derecha, cuando tienen que votar para que en casos de pandemia
a usted le puedan condonar la deuda o le puedan dar un perdonazo, le puedan dar facilidades para no pagar el gas o la luz, el agua, qué sé yo. Estos dicen, no, hay que pagar igual. Estos mismos que se pasean como Pedro por su casa en las poblaciones dicen, ¿sabe qué? Usted tiene un hijo y está estudiando a través del CAE. Bueno, pida un nuevo préstamo para pagar el que tiene y encalíese por más años. Entonces hoy día, claro que existe una frustración, no solamente del joven, existe la frustración también familiar, del padre, de mi generación, porque viejos que trabajaron en la Conchu, viejos que trabajaron en La Vega conmigo, viejos que los conozco de mi generación, tienen un hijo y hoy día con orgullo me dicen, ¿sabes qué? Puta, mi hijo está estudiando en la universidad o se recibió y es contador o es ingeniero, pero el huevón estaba riendo. El huevón estaba riendo, encalillado por 30, 40 años para pagar lo que es, con lo cual el papá se siente orgulloso y no está ejerciendo su profesión. Y ese es un trauma. Ese es un trauma porque el tipo sacó la murienta, se encalilló, la familia se siente orgullosa, le ayudó y todo para que fuera un profesional, elegido profesional, puta, recibido como profesional, no está ejerciendo. Entonces, ese tipo de sociedad es la que yo creo que estalló el 5 de octubre y que la movilización del 5 de octubre, o sea, del octubre pasado, fue paralizada por esta pandemia. Pero ahí está el tema. Y hoy día, cuando ellos podrían haberse reivindicado con respecto a todas las movilizaciones que hubieron desde el octubre del 2000, podrían haberse reivindicado los tipos, no se reivindicaron. Hoy día podrían haber humanizado la economía, no lo hicieron. Entonces, hay un montón de proyectos de ley que solamente juegan en favor de la derecha económica. O sea, hoy día estamos más preocupados, la presidencia está más preocupada, el gobierno está más preocupado de salvar la TAN, que era parte del señor Piñera. De hecho, el préstamo que le dan, o las platas que le pasaron por parte del gobierno para el salvataje, que le dio una primera remesa, era para pagarle un préstamo que le habían hecho los hijos de Piñera a través de una sociedad a los cuetos. Entonces, un momentito viejito, nosotros te vamos a prestar la plata, pero tú esta plata la tenés que pagármela a mi familia, a mi hijo, porque no haya cosa que vaya a liquidar todos los aviones y vaya a quebrar con la TAN y la deuda nuestra, ¿dónde va a quedar? Entonces, no sé si te das cuenta que esta cosa del 10% de la AFP, si el tema del 10% no es el tema del 10%, es el tema de que qué mierda eligió a estos gallos para poder administrar los fondos de pensiones de todos los trabajadores chilenos. Porque cuando ganan, ganan ellos, y cuando pierden, perdemos nosotros. O sea, ganando ellos o perdiendo, igual las pensiones, igual quedan ahí. Entonces, obviamente que la gente hoy día está abriendo más los ojos y con los fondos de pensiones hacen una cantidad de inversión sin consultarle a nadie. Mueven tus platas para allá, para acá. Los cálculos no son los correctos. Entonces, amanecí en la mañana, te levantas y te están cagando al tiro, te están cagando que tenés que pagar más por, qué sé yo, por el tema del alcantarillado, que ahí sale una mantención de las aguas servidas, ¿ah? Del alcantarillado. Y te cobran, no sé, pues el río te cobra, no sé, 3 lucas, 4 lucas, y vamos poniéndole. Entonces, yo creo que de eso la gente está aburrida y para eso necesitamos jóvenes que sean capaces de escuchar a las mentes críticas de este modelo que hoy día están a través de estas mismas redes sociales y que son buenos gallos, La gente que quiera saber de AFP y saber cómo están constituidas, de qué manera, vean los videos de Felices y Forrados. La gente que quiera saber de cómo se está moviendo la economía,
que vean a los economistas alternativos y desde ahí los jóvenes van a poder sacar sus propias conclusiones, pero tienen que llenarse de sabiduría, tienen que ser capaces de nutrirse de conocimiento para poder hablar con base, porque cuando nos paremos frente al hijo de uno de estos magnates que va a defender lo que su padre le está dejando de herencia, tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener conocimiento. Y obviamente que este modelo, como te digo, David, es un modelo injusto, o sea, un modelo que te caga, se coluden. Yo me acuerdo cuando estábamos cabros, teníamos las farmacias, las boticas, en las poblaciones, aquí en Hualpén habían 2, 3, farmacias San Carlos y otras más, y te fueron quebrando todas las farmacias chicas para tener 3 tipos de alternativas, Cruz Verde, Salcobrán y la otra Ahumada. Y las 3 se sientan a tomarse un café, ya hoy día tú vas a vender la aspirina tanto, yo la voy a vender a tanto, y yo que la voy a vender más barata, a mí se me acabaron. Y estáis condenados a ir a comprarle al huevón que vende más caro el producto. Y por lo general es para la gente, o sea, cuando un remedio en Chile te está costando 30 lucas, en Italia el mismo remedio con las mismas composiciones genéricas te está costando 2 lucas. Menos a veces, una luca. ¿Me entendí o no? Entonces, claro, este tipo de información te llega a través de esta conectividad comunicacional que tenemos globalizada, pero no sacamos nada con echarla a choriaco. Tenemos que ser capaces de que cuando vengan las elecciones, preguntarle al legislador si va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo de cambiar los criterios en cómo se distribuyen los fármacos en Chile. Si la Senabap va a ser la principal compradora de todos los fármacos que nos vamos a consumir en Chile y nos va a entrar a precios comunes, a precios modestos. Si queremos competencia. Y el que quiera vender más caro, que venda más caro. Pero también la gente tiene que tener la otra alternativa. Entonces aquí surge la Asociación de Municipalidades, las famosas farmacias populares, que tienen que entregársele más atribuciones, más poder. Entonces tiene que haber un parlamentario que se comprometa con esas cosas y que no haga después lo contrario. Y para eso necesitamos de una sociedad informada, de una sociedad que participe, de jóvenes que sean capaces de preguntar y evaluar. Yo soy partidario que los parlamentarios, por ejemplo, en su programa de gobierno, legislativo, que hacen de repente y que se lo muestran a la comunidad, bueno, la gente los puede evaluar. Y que exista un mecanismo de control, y si el tipo no es capaz de ser consecuente con lo que él le está ofreciendo al lector, bueno, que sea sacado del Parlamento a los 2 años de evaluación. Porque si tú dices, ¿sabe qué? Yo me comprometo de apoyar, qué sé yo, a los niños recién nacidos. O sea, abrirles una cuenta de ahorro a un niño recién nacido cuando está en el hospital de 1.000.000 de pesos para su fondo de pensión que no lo pueda retirar hasta los 65 años, oye, ese cabro va a jubilar con una pensión de casi 180 millones de pesos por el nivel de intereses que le va a generar ese 1.000.000 de pesos, más la cotización obligatoria que él después cuando entra a su vida laboral va a tener que hacer. Entonces, hay mecanismos como para poder buscarle las 4 patas al gato y que sea más humanizada esta economía tan cruel y tan salvaje que tenemos. Hay mecanismos. Necesitamos gobiernos más comprometidos, gobiernos regionales, gobiernos locales. Pero tú eliges un alcalde hoy día y cero compromiso. Cero compromiso, o sea, se las creen, o sea, transformar Hualpéncillo en Hualpén, oye, olvídate, sí, claro, hoy día lo podéis ver fácil, pero claramente la comuna sufrió un estancamiento y obviamente que esperamos retomar ese estancamiento y tratar de poner la comuna en el proceso que nunca debió de haber separado para poder hacer grande a estas 34.550 familias que viven en las casas que tenemos en esta comuna. Entonces,
vuelvo a insistir, es muy importante la participación de los jóvenes, es muy importante que los jóvenes puedan estar informados, es muy importante que usen muy bien estas redes, es muy importante. Y el que no esté de acuerdo con uno no tiene por qué darle duro a uno. Si no está de acuerdo nomás y punto. Y no desgaste su tiempo. Trate de poder tener la posibilidad de poder generar buena vibra, porque al final de la noche, tanto el que no está de acuerdo con la persona, porque es chico, guatón, feo, qué sé yo, pero a lo mejor plantear lo mismo. Y no, a lo mejor no van a trabajar nunca juntos. Pero yo creo que el nivel de odiosidad tiene que desaparecer para tratar de poder ponerle estos elementos. Y vuelvo a insistirte, nosotros tuvimos la virtud de leer buenos libros, de leer buenas revistas, el Arte, el Hoy, la revista Hoy, que salía con tremendas orientaciones, con unas columnas brillantes. O sea, yo no me canso hasta el día de hoy de meterme en las redes sociales y buscar las columnas coyunturales, por ejemplo, de Óscar Guillermo Garretón, un tipo con sintonía, pero brillante. Leer a Enrique Correa era no sé, como comerse un macarcito. Leer a Ricardo Lago cuando no era presidente, cuando era uno más de la oposición, un líder más de la oposición, leerlo, escucharlo, era emocionante. Y nosotros lo veíamos con respeto, o sea, a pesar de que de repente no estábamos de acuerdo en ciertas orientaciones políticas, escuchábamos con mucho respeto. O sea, somos de la generación en que el profesor nos pegaba y si llegábamos a la casa contándole a la mamá que el profesor nos había pegado, más encima nos pegaban y nos decían por algo te pegó. Somos de la generación de que nos paramos en la micro para darle el asiento al adulto. Somos parte de la generación que pescaba los zancos, los hacía con tarro en Nescafé para poder andar. Somos parte de la generación que pescábamos las chapas para hacer los runrunes. Somos parte de la generación que nos daban pavos con harina. Somos parte de la generación, de una generación que conocíamos del respeto. Somos parte de esa generación. Y esa es la generación que hoy día, y esos valores y esos respetos, a lo mejor de manera moderna, tratar de volver a tenerlos, para poder tener una buena convivencia en nuestro pasaje, en nuestro barrio, en nuestra comuna, en nuestra región y en nuestro país. Somos Sobre Ruedas Radio, la voz de Talcahuano, escuchando al maestro, al gurú, Marcelo Rivera, el día de hoy, donde nos está contando, nos está dando una cátedra. El ser humano, arriba, abajo, rural, pero la idea es mantener un ritmo de vida para poder ayudar al prójimo. Don Marcelo, la hora se nos ha pasado. El sistema de conversación, espero que no sea la primera vez y que sigamos conversando y analizando el sistema que estamos viviendo el día de hoy. Realmente nos agrada escucharlo y poder entender, y para que la nueva generación no vea al Marcelo Rivera, sino que vea lo que dice el Marcelo Rivera. No sé si me está entendiendo la idea. No, sí me puede ver, sí me puede ver. El dicho, lo que se dice, que le llegue aquí. Lo demás se va en el camino. Si me puede ver, si lo importante es que, mira, bueno, por la mitad de año que tenemos, accedí a poder conversar contigo hoy día, pero no estoy como muy entusiasmado de estar yendo a los medios, qué sé yo, porque vuelvo a insistir, estoy tratando de poder estudiar este fenómeno a la distancia. Estoy tratando de poder leer lo que se está hoy día generando en este país. Y obviamente que este país, después del estallido social de octubre del 2019, es otro país. La pandemia te muestra otra cara. Y no sé cuándo termine este virus, no voy a decir virus maldito porque lo decía mal el ex ministro de Salud, pero no sé lo que va a pasar. Y yo creo que uno tiene que tener la capacidad de ir testeando un poco cómo se va moviendo el escenario político. Este escenario del poder que de repente, y te digo que la clase política, más allá de los gestos que ha hecho, de bajarse los sueldos,
de todo. Restringir Yo la restricción de yo le votar diría a nuevamente. yo le diría a los jóvenes, si vuelvo a insistir, dictadura, dictadura, no, No, no podemos tener dictadura de nuevo. Entonces tenemos que tener democracia. Y la democracia se tiene que ver a lo mejor, vuelvo a insistir, con parlamentarios. A lo mejor pueden haber reformas al sistema parlamentario presidencial que tenemos. Llegó el momento a lo mejor de no tener un presidente de la República que tenga el poder, más poder que Jimán. Y llegó a lo mejor de cambiar el modelo a través de un modelo semipresidencialista, en donde exista un primer ministro, porque ¿quién conoce al presidente de Alemania? no, ¿Usted conoce al presidente de Alemania? no, pues, ¿Conoce a la primera ministra, a la primera Angela ministra. Merkel? Y ¿Conoce al presidente de En Inglaterra? Londres, no, pues, ¿Conoce conoce al al primer presidente ministro, no, primer ministro? Entonces, a lo mejor llegó el momento en que tenemos que cambiar nuestro sistema de representación y poder tener un sistema, en vez de tener un sistema presidencialista, tener un sistema semipresidencialista, que es con un primer ministro a la cabeza, elegido por el Congreso, el día que el tipo no cumpla, chao, y el presidente cortando cintas, qué sé yo, y dedicado a eso. Pero este país debe tener a lo mejor un gerente político que sea distinto. Entonces, yo creo que son esas las reflexiones que a lo mejor vamos a tener que hacernos. ¿Cierto? El tema no pasa porque los parlamentarios ganen más o ganen menos. No pasa por eso. El tema es que cómo somos capaces de tener una ciudadanía de calidad, jóvenes de calidad, votantes de calidad, para elegir instrumentos que nos representen. Si yo le decía el otro día a una señora, usted votó por tal persona, y usted estaba de acuerdo por la ley del aborto, le dije, y la persona por la cual usted votó en el Congreso vota contra la ley del aborto. Yo no le entiendo por qué lo eligió. No lo entiendo. Entonces, ¿cómo tú eres capaz que en los procesos eleccionarios, cuando las famosas campañas políticas, tú eres capaz de poder desnudar a un político? Y si el tipo te miente, te va a mentir una vez, pero no le va a dar la confianza la próxima vez. O sea, a mí unos amigos me decían en Talcahuano, puta, nosotros esperábamos más del alcalde actual que hay, mucho más. Pero realmente fue como un cohete chingado, me. Pero tiene la posibilidad de volver a votar por él o no votar por él, po. Porque eso es la democracia. Si él ya tiene ese tipo de evaluación, que no le gustó la administración y la gestión del actual edil, bueno, él tiene la posibilidad de decir, ¿sabe qué? Yo la primera vez voté por usted, me encantó lo que decía, pero lo fui siguiendo y realmente usted no cumplió lo simpático que era cuando estaba en campaña y lo desagradable que es hoy día administrando el poder que yo le di. Y eso es. en todo ámbito de elección popular, En hay todo que evaluarlo. ámbito. Pero por supuesto, pero por supuesto, si no podía ir a los cerros, ahora que hay que estar en campaña nomás, po. No, pues, tenéis que Si manejarte fuiste todas las capaz veces. de ir a los cerros antes, no podía ir al sector Higuera, puta, cuando estás en la campaña, po. No podías ir a medio camino cuando estás en campaña nomás. Y no basta con vivir en medio camino o haber vivido en medio camino, po. Entonces, te pongo el ejemplo que es cercano, porque esta radio chorera, qué sé yo, te pongo ese ejemplo. O un concejal que de repente, mire, yo me comprometo a hacer esta sede. Está mintiendo ese hueón, pues si el concejal no tiene facultades para hacer una sede social. El que sí se puede comprometer para construir o buscar los votos para una sede social es el consejero regional o la consejera regional. Son ellos los que tienen mayor facultad para administrar recursos para poder comprometerse con recursos claros y concretos para una determinada comunidad, pero que un concejal venga a decirle.
a un vecino, a un grupo de vecinos, mire, yo me comprometo, le está mintiendo. Si la facultad del concejal, ¿cuál es? Es fiscalizar el desarrollo, el buen desarrollo del gobierno local. Esa es la facultad que tiene. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces, a través de este medio, a lo mejor, de empezar a dar ciertas educaciones cívicas para nuestros jóvenes. Porque los más adultos ya nos conocen, saben lo que pensamos, saben cómo nos gustaría vivir este país, que este país fuera distinto. Ellos nos conocen. A veces les cuesta tener la comunicación también con sus propios hijos. Pero aquel muchacho o muchacha que se interese o que tenga el bichito, la inquietud política, bueno, a eso tenemos que tratar de ayudarlo y orientarlo y si acogen nuestros consejos bien, y si no, no. Pero que sepan cómo se mueve esta cosa. Y eso creo que es importante. Es muy importante, pero no ha llegado la hora. Pero ¿sabe usted que todavía le queda una hora? Porque este programa a los invitados le dice, tiene 3 minutos de confianza, donde se toman las cámaras de sobre ruedas y se expresa la comunidad. En 3 minutos, don Marcelo, vamos a conversar y usted va a decir lo que usted quiera. Está libre, los minutos de confianza. Por lo tanto, nuestro productor lo va a poner en pantalla general y se va a comunicar y va a hablar con la gente de Hualpén, con la gente de Talcahuano, porque ahora está sus minutos de confianza, don Marcelo Rivera. Amigos y amigas de Talcahuano, Hualpén y de la provincia y la región, les quiero desear en estos momentos muy difíciles que, bueno, primero que nada que estén bien junto a su familia, que podamos cuidarnos, que podamos realmente ser responsables. Este virus es serio y no solamente tenemos un virus mundial que nos está enfermando, también tenemos un virus en lo que es la administración y la conducción política de esta pandemia. Creo que tenemos un virus instalado en la moneda que no ha sido capaz de entender y comprender lo que está viviendo hoy día la familia de nuestra región y nuestro país. Y en ese contexto, tratar de poder, de una u otra manera, seguir estas discusiones, ya que estamos en confinamiento, poder seguir estas discusiones que se están dando para poder saber quién es quién, para que usted tenga la posibilidad de que cuando una vez que pase esto y vuelva la democracia o vuelva la normalidad, vamos a volver a ser lo que éramos ayer. Y en ese contexto, claro que vamos a tener un Chile distinto. Usted va a pensar de manera distinta porque este confinamiento le permitió de ver el Chile real que hoy día pretenden seguir atomizando o tratando de incluir. Y en ese contexto yo les digo que a las puertas de aquí en octubre va a venir el plebiscito para un cambio de constitución. Usted tiene que participar, tiene que tener la capacidad de poder entender y comprender que cuando usted se está quedando en la casa y siendo un trabajador modesto, viviendo en todas las penurias que hemos vivido, cuando usted se queda en la casa, la gente de derecha, la de Vitacura, las Condes, Providencia, los lindos salen a votar, ellos van a votar, van a defender lo que ellos realmente sienten que tienen que defender. Y en ese contexto siento, que esta pandemia debe servirnos para poder también educarnos, nuestro confinamiento debe servirnos para educarnos, leer harto, mirar muchas entrevistas que hay y tratar de formarnos nuestras propias opiniones. Les deseo todas las bendiciones del mundo, que se cuiden mucho, que realmente sé que es difícil hoy día estar 3, 4, 5 personas todo el día, sé que es muy difícil, pero tratemos de hacer los esfuerzos posibles para poder buscar todas las sabidurías del mundo para poder llevarnos bien dentro de nuestras casas. Así que un abrazo grande, felicitaciones a este medio, a Torre Rueda, a David, que lo conozco muchos años, a su familia, y un besito para todos y todas. Obviamente que no le puedo dar a todos, porque a eso les doy un abrazo, a todas. Un abrazo grande, chao David. Un gran abrazo, don Marcelo Rivera. Es que la maldad siempre está metida de repente a cada uno de nosotros. Un gran abrazo, gracias por esta grata conversación, donde me gusta escuchar, donde mucha gente le gusta escuchar, y eso es bueno, cada uno sacará lo bueno, lo malo, pero la idea es poder
aprender el día de hoy muchos más. Muchas gracias, don Marcelo, y por ahí estaremos nuevamente conversando y analizando esto, que es la conversación directa entre la gente. Muchas gracias. Gracias a Nosotros ti. el día de hoy hemos conversado con don Marcelo Rivera. ¿Qué le pareció el tema? ¿Bien? ¿Mal? Está bien, pues, si cada uno está apto de recibir la información, pero somos sobre ruedas. Talcahuano y Hualpén siempre vamos a estar conversando y analizando esto que es las comunicaciones. Mañana tal vez tendremos a otra persona en otra área de la vida y nos va a enseñar y nos va a contar cómo salió adelante. Y esa es la idea. Somos sobre Ruedas Radio, la voz de Talcahuano, con su programa Cuarentena. Y les recordamos que esta entrevista y otras que han tenido, usted las puede ver en YouTube, Instagram, en Facebook y también en Twitter. Somos la voz de Talcahuano. Y les recordamos a ustedes que Talcahuano es más que un puerto. Es tu puerto, es mi puerto y el puerto de todos. Buenas noches.